Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hablemos de huracanes y hablemos de alertas y hablemos de, inclemencias del tiempo, de desastres en sentido general, pero bueno, el más común de todos para nosotros es el de la temporada ciclónica o los ciclones, los huracanes. Cada año, el 1 de junio, ¿verdad, Carlos? Así arranca la temporada de ciclones y bueno, pues es el momento de uno prepararse para qué hacer ante la eventualidad, la posibilidad, quiere decir esto, ¿no?, de que ocurra pues un ciclón y que nos visite, ¿verdad, Carlos? Aquí tenemos a Carlos Paulino Cárdenas, licenciado y además especialista en estos asuntos de gestión de desastres. Él es subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ¿verdad, Carlos? Así es. Donde ya va a tener casi 20 años ahí bregando con alertas y con situaciones de esta naturaleza. Así que, bueno que estemos aquí, bienvenido seas, Carlos, y comencemos hablando de estos asuntos. Importante prevenir, es decir, cómo prepararse para una eventualidad, es decir, para la presencia de un huracán o algo así, o ahora mismo que estamos en presencia de estos temporales de lluvia. Carlos, bienvenido. Cuéntanos. Bueno, primeramente darle las gracias a ustedes, al programa Ojalá, por hacernos la invitación y decirle que la temporada precisamente de huracanes inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Ahora bien, eso no significa que fuera de esta época puedan ocurrirse eventos Sí, claro, hidrometeorológicos. los hemos visto en diciembre. Así es. Bien entrado diciembre los así hemos es. visto. De hecho, hubo una temporada de huracanes que se acabaron todos los nombres, que son 21 todos los años, y hubo que recurrir entonces al alfabeto griego, alfa, beta, gamma y eso. Sí. Correcto. De hecho, aquí hubo una tormenta que nos tocó que se llamaba alfa. Así es, fuera de temporada, en diciembre, fundamentalmente. Mire, el Centro de Operación Nacional de Emergencia, el COE, pues tiene un mandato por ley, el A147-02, en su artículo 12, pues establece que el COE es el organismo responsable por parte del Estado Dominicano de garantizar la planificación y preparación para la respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. Entonces, en función de ese mandato, pues el Centro de Operación Nacional de Emergencia está entonces estructurado de 22 enlaces representantes de las diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, en el COE nosotros tenemos obras públicas, Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente, INAPA, la CAS, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, ONSA, en fin, 22 instituciones tienen cada una presencia en el COE. Entonces, están agrupadas entonces en diferentes mesas sectoriales o sectores funcionales. Por ejemplo, el sector de infraestructuras y servicios básicos. Esta la coordina el Ministerio de Obras Públicas, pero ahí en ese sector, en esa mesa, pues usted tiene ahí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que es el responsable de lo que tiene que ver con de la seguridad alimentaria y también de la protección de la infraestructura agrícola. Entonces, tiene su presencia ahí, pero también está, por ejemplo, INAPA, la CAS. También hay una mesa que tiene que ver ahí con seguridad, agua e higiene. Entonces, cada una de estas instituciones, en función de su naturaleza, pues tienen sus planes sectoriales, pero también sus planes institucionales, que están debidamente articulados con el Plan Nacional de respuesta, por ejemplo, a eventos hidrometeorológicos. En este caso hemos sido afectados aproximadamente durante 25 o 30 días
por constantes lluvias Ujú. generadas por vaguadas. Entonces, cada uno de estos sectores entonces tiene que garantizar la continuación de los servicios que ofrece a la población y al mismo tiempo también, en caso de que salieran afectados, pues la recuperación de estos. Mire, para esta temporada de huracanes hay una proyección de que 13 fenómenos nombrados, entonces nombrado, Tienen hablamos ya cuando su se nombre nombra, y todo correcto, eso. nombrado Claro. hablamos de que son tormentas tropicales. Ujú. De estas nombrados, o sea, son proyecciones, pronósticos, de este entonces se establecen que 6 alcanzarán la categoría de huracanes y de estos Ahí 6, están los nombres. correcto, entonces, Aquí adelante. allá, ok. Aquí lo Entonces, tenemos. correcto, entonces de esto, Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Ear, Fiona, Gastón, Hermín o Herminia, porque nos los dan en inglés. Decía Juan Bo que los americanos le ponen nombre en inglés, pero los muertos los ponemos nosotros. Decía. así mismo. Ellos Entonces, le ponen los nombres. correcto, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, de todo esto se esperan que 6 de ellos se conviertan en huracanes y de esos 6 entonces, que 2 sean sumamente intensos, o 3. Cuando se habla de sumamente intenso implica que sean de categoría 3 en adelante. Ujú. Entonces, ¿qué hace el COE? Bueno, el COE, para preparar a la población desarrolla una serie de protocolos y procedimientos que involucran a todas las organizaciones, incluyendo los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro, al igual que juntas de vecinos, asociaciones de centros educativos, al igual que asociaciones de campesinos, o sea, en fin, el compromiso de trabajar lo que es la prevención de riesgos Ujú. y la preparación tiene que ser responsabilidad de toda la ciudadanía. Y mire, el director del COE decía recientemente, y recuerdo que fue cuando ahora en Semana Santa, en el operativo de Semana Santa, él decía, mire, no basta con que las autoridades desarrollemos un excelente plan si la población y la ciudadanía no asumen un compromiso y un empoderamiento con todas las directrices de carácter preventivo que emiten los organismos de primera respuesta del país en materia de emergencia y desastre. Y es así porque el hecho de que la población asuma con responsabilidad el criterio de la protección de vida, pues debe ser un compromiso de cada uno de nosotros. De ahí que el Centro de Operación Nacional de Emergencia entonces desarrolla todos los años, por ejemplo, el plan de temporada de huracanes, pero también, además del plan de huracanes, nosotros también tenemos un plan para eventos hidrometeorológicos, haciendo énfasis en inundaciones. Como es el caso que estamos viviendo ahora, ¿no? Como es el caso que estamos viendo ahora. Entonces, estos planes, por ejemplo, están estructurados de la manera siguiente. La organización de la respuesta, la dirección y la ejecución de la respuesta. Entonces, en la organización de la respuesta, evidentemente que hay 2 niveles fundamentales. Un nivel que tiene que ver con político estratégico, encabezado por el presidente de la República, y otro nivel entonces que tiene que ver con la dirección de esa respuesta, que tiene que ver fundamentalmente con la dirección del COE. Entonces, y la ejecución entonces que se realiza a través de los diferentes sectores funcionales que operan en el COE, que son coordinados por las distintas instituciones. Entonces, si usted se fija, cada uno de estos planes está conectado entonces, estos planes nacionales, por ejemplo el de hidrometeorológico para inundaciones nacional, está conectado entonces a su vez con el plan sectorial, por ejemplo el sector infraestructura, y esos planes entonces sectoriales están conectados entonces a los planes institucionales, naturalmente en función de la naturaleza de cada
de estas instituciones. La otra cuestión es que es básico, y es que para nosotros desarrollar el proceso de planificación y diseño de estos planes, pues evidentemente que hacemos un análisis histórico de afectación, por un lado, y también revisamos lo que ha sido las experiencias pasadas en términos de la aplicación de estos planes. Entonces, y estos planes tienen también un área que tiene que ver con el monitoreo, el seguimiento y el control de las operaciones que se realizan. ¿Para qué? Bueno, porque nosotros como Estado, como autoridad, tenemos que garantizar niveles de eficiencia y eficacia al momento de que el Estado da la asistencia humanitaria en favor de las poblaciones afectadas. Entonces, de hecho, usted tiene, por ejemplo, el caso del 911, que maneja que se emergencia, integra ahora al COE, ¿no? Indudablemente. Correcto, cuando el COE se activa, entonces el 911 pasa como un elemento más de apoyo al COE. Asimismo pasa, por ejemplo, el COC de la Fuerza Armada, Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas, también se activa en apoyo al COE. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona, los problemas se generan, por ejemplo, en situ, por ejemplo, una inundación en el Bajo Yuna, se generan problemas ya, entran al área de comunicación del COE. Entonces, ahí en esa área de comunicación del COE hay todo un proceso y un protocolo que se aplica para verificar la certidumbre de la información que entra. Entonces, se clasifica esa información, se organiza la información y se envía a los diferentes sectores, porque toda la información ahí en el COE es compartida. Ahí, si el problema tiene que ver, por ejemplo, con un asunto de salud, pues el sector funcional salud, que lo coordina el Ministerio de Salud y que ahí está sentado, por ejemplo, la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, pero también está la Asociación Médica Dominicana, el Colegio Médico Dominicano, están también los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en fin, todo el INACID también, todo lo que tienen que ver de una u otra forma con el manejo de la salud. Entonces se envía la información ahí para que a través de ese sector funcional se le dé respuesta a ese problema. Entonces, ese enlace de salud que coordina entonces, lo canaliza a través del ministerio y se da la respuesta allá en el terreno. Ahora, todo este proceso, les reitero, es monitoreado y controlado para garantizar la eficiencia y eficacia de esa respuesta. En dado caso de que se identifique una desviación en la ejecución de la respuesta, entonces el propio sistema tiene unos mecanismos que garantiza y asegura la corrección inmediatamente identificada. ¿Quién emite las alertas? Bueno, las alertas... Porque hay 3 niveles de alerta, sí, ¿no? sí, Verde, amarilla, roja. Así es. Eso es lo que he visto. Correcto. ¿No? ¿Quién emite, cuándo, por qué, etcétera? Mire, ¿no? Para las alertas, el responsable de la emisión de las alertas es precisamente el Centro de Operación Nacional de Emergencia. Bueno, usted está viendo aquí ahí... tengo el mapa de alerta. Muy bien. Usted está viendo justamente que hay unas 18 provincias en alerta. Y usted está viendo que ahí tenemos los dos niveles de las 3 que nosotros emitimos. El primer nivel es el verde, que es el nivel mínimo de peligro. El segundo nivel, que es el amarillo. El siguiente nivel de peligro, un poco más acrecentado el peligro. Y finalmente el peligro máximo, que es el rojo. Es el rojo. Mire, en el primer... Ese mapa que está ahí es actual, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo, que esas son actualmente las 18 provincias que están en esos niveles de alerta. Verde y amarillo, ahí están, 18 provincias. Así es. De Así, acuerdo. Mire, a veces la gente pregunta, pero ¿y cómo ustedes deciden esos niveles? ¿Cómo, o sea, ¿por qué colocarlo? ¿Por qué verde? ¿Por qué amarillo? ¿Por qué amarillo? ¿Por qué rojo? Miren, nosotros recibimos la información técnica científica de la ORAMED con respecto Oficina Nacional de Meteorología. Muy bien. Que tiene que ver con la información climatológica, o sea, la información del clima. Ellos no dan el pronóstico, nos dicen ahí, bueno, se esperan
tantos niveles de 10 pulgadas de lluvia, o 10 pulgadas de lluvia, o 5 pulgadas de lluvia, o 3 pulgadas de lluvia. lo que sea. Entonces, una pulgada de lluvia son, para que la gente tenga una idea, son 25 milímetros de lluvia. Entonces, ellos nos dan esa información. Dicen, bueno, va a llover, van a caerse 100, 200 milímetros, 50 milímetros. Entonces, eso por un lado. Esa es la información climatológica. Ahora, el INDRI nos envía entonces la información hidrológica. No, el INDRI nos dice a nosotros... O sea, antes de ustedes emitir entonces una alerta, hay una serie de informaciones que primero parte de ONAMED, correcto, ahora va con el INDRI. Ahora el INDRI, pero entran simultáneamente. Okay. Porque necesariamente es correcto, porque recuérdese que hay que tomar decisiones y la decisión debe ser oportuna y en tiempo. Entonces, recibimos estas dos informaciones. Entonces, el INDRI lo que nos dice a nosotros, bueno, en 4 horas, en 5 horas, en 6 horas, de continuar la lluvia que están proyectadas, pues ustedes van a tener inundación en tales cuencas. Y nos señala, inclusive nos dice tales parajes, secciones, campos, provincias. Con detalle. Correctamente. Entonces, nosotros agarramos estas informaciones y vemos, bueno, en Jaquimeyer, por ejemplo, que está en Barahona, vamos a ver entonces cuál es la organización que tiene esa comunidad para enfrentar emergencias, cuáles son los recursos disponibles que tiene esa comunidad para enfrentar emergencias, pero además vamos a ver también los servicios básicos que recibe esa población. Ustedes alertan de una vez allá, ¿verdad? Hey, Jaquimeya, ¿quién tenemos allá? Se le informa todo. Por ejemplo, vemos también el ingreso per cápita de la familia, ahí. Vemos la fragilidad de la vivienda, vemos un poco la estructura organizacional. Hay un registro de eso, sí, de fragilidad, sí, correctamente. O sea, cuántas viviendas hay. Correcto, ahí evidentemente que esta información nos la da estadística a nosotros. Nosotros tenemos entonces un conjunto Fíjate de bases tú cómo ingresa de ya datos, otra vez, otra organización ahí, institución, correcto. Estadísticas, ¿no? Estadística, correcto. Entonces, que le ha dicho a ustedes qué es lo que hay, cuál es la situación correcto. ahí. Y también nos tiene social. el censo de población al día ahí. Entonces, agarramos toda esta información y hacemos ese análisis entonces de vulnerabilidad de la comunidad que potencialmente va a ser impactada con la información hidrológica, con la información climatológica, y decidimos que por los niveles de vulnerabilidad de esa población hay que colocarla en rojo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una estrecha relación entre pobreza, desarrollo y desastre. Entonces, a mayor nivel de pobreza, evidentemente que el impacto del evento se va a agudizar y va a ser mucho más severo. Pobreza y desorganización. Correctamente. Además, a mayor capacidad de reacción, de respuesta, evidentemente que el riesgo que se corre va a ser menor. Entonces, si usted se fija que no es tan fácil entonces decidir cuándo colocar alerta verde, cuándo colocar alerta amarilla y cuándo colocar la alerta roja. Requiere evidentemente de todo un análisis sistematizado a fin de garantizar decisiones oportunas. Mira los niveles de inundación que entonces, se han tenido en estos días incluso. Correcto. Entonces ahí usted ve, por ejemplo, ahí niveles de inundaciones. Por ejemplo, le podemos nosotros decir a ustedes, por ejemplo, que en el día de antes de ayer, en Cotuí, por ejemplo, el río Cevico y Batero produjeron inundaciones que dejaron incomunicadas unas 8 comunidades. Entonces, eso es parte del trabajo de captura de la información, que también porque nosotros tenemos una de las funciones básicas del COE es mantener debidamente informado a los tomadores de decisiones políticas y estratégicas, que en este caso los representa la Presidencia de la República. Vamos a hacer una brevísima pausa para darle ingreso al invitado de la Defensa Civil que está aquí, a Delfín Rodríguez. Vamos a invitar a Delfín para que él venga también a compartir con nosotros estas informaciones. Carlos, esperemos un segundito, hagamos una breve pausa. No, quédese ahí porque hay que seguir hablando de situaciones de emergencia, de prepararse para los desastres, etcétera, etcétera. No se mueva.